quedarse hasta la última hora. Eh, Mi nombre es Leandro Boffi, soy desarrollador de software, dirijo la oficina argentina de un startup que tiene base en Miami y nos dedicamos al desarrollo de software. Y mi background es de seguridad informática. Antes de trabajar para esta empresa, lideraba el área de seguridad informática de la empresa anterior, que terminó siendo comprada por esta. Y, digamos, me puse el título de Crypto Geek, que no lo saqué en ninguna universidad, sino que es un título autoasignado. Y es un tema, la criptografía es un tema que me interesa profesionalmente porque me dedico a la seguridad informática y también me parece que tiene otras aristas más allá de las técnicas que son interesantes. Y la idea de la charla de hoy era un poco hablar sobre historias y, digamos, qué pasa cuando las instituciones, los gobiernos tratan de meterse con la tecnología, con la criptografía, qué problemas eso genera y revisar un poco los escenarios que hay actualmente y los que pasaron en los últimos años, como para tratar de aprender de eso. Así que la charla no es tan técnica, es un poco más divulgativa y es un poco más para que también interactuemos y discutamos un poco sobre el tema. Lo primero que tenemos que empezar a hablar, y los dos primeros slides son más que nada para que estemos todos en la misma página en cuanto a lo que es cuando hablamos de privacidad o de criptografía. Yo creo que todos saben lo que es privacidad, pero está esta idea de que en realidad la privacidad es algo que quieren nada más que las personas que cometen delitos, tipo los narcotraficantes y los pedófilos y la gente que evade impuestos, digamos. Y está esta idea de, bueno, yo no hago nada malo, no necesito privacidad. Digamos, ¿para qué necesito privacidad si yo no tengo nada que ocultar? Esta idea en general, para empezar, es falsa, porque yo, por ejemplo, los miro a ustedes, no creo que ninguno de ustedes sea un narcotraficante que esté un sábado en una charla de la UTN, pero si le pido a ustedes que alguno se anime a subir acá y a darnos la contraseña de su correo o de su Facebook o su WhatsApp, yo creo que ninguno va a querer subir al escenario a compartir eso con todos. Y eso no es porque ustedes tengan de por sí algo que ocultar, sino que todas las personas necesitamos como tener un ámbito privado donde tenemos cosas para nosotros o para compartir con ciertas personas que nosotros queremos, pero no con todo el mundo, digamos. Entonces, no voy a demorar mucho tiempo hablando de la privacidad, pero sabemos que la privacidad es importante, digamos, y sobre todo en ámbitos donde los gobiernos se empiezan a meter con la privacidad, los periodistas necesitan tener privacidad para poder hablar mal del gobierno y poder ponerse de acuerdo, y la gente para protestar, y, digamos, es importante la privacidad. No es la idea de la charla discutir esto, pero como para que estemos en la misma página. Y lo segundo que quería que tengamos en cuenta es la criptografía. Yo calculo que todos saben lo que es la criptografía, más o menos. Para que estemos en la misma página, ¿no? Suponete que Alice le quiere mandar un mensaje a Bob a través de un canal inseguro, como puede ser internet, o como puede ser una llamada telefónica, o una carta por correo, digamos. ¿Cómo hace Alice para que Oscar, que siempre está escuchando en ese canal inseguro, no entienda ese mensaje que yo decido, o Alice decide, compartir con Bob directamente? Entonces, lo que hace Alice es encripta ese mensaje, cifra ese mensaje a través de un algoritmo, de un proceso, y lo transforma en otro mensaje, que en este caso es ASDF, que le va a llegar a Oscar, porque Oscar está escuchando ese canal inseguro, pero no va a tener ningún sentido para él, digamos, ¿sí? Ese mismo mensaje le va a llegar a Bob, y Bob, aplicando un proceso que conocemos como descifrado o desencripción, puede obtener ese texto, ese mensaje original, ¿sí? La criptografía en este caso lo estamos usando exclusivamente para tener privacidad entre Alice y Bob en los mensajes que se mandan. Pero en sí la criptografía se puede usar para muchas cosas, no necesariamente para privacidad. Se usa cuando nuestro browser se conecta a internet, está en los sistemas de tarjetas de crédito que usamos, está en el corazón de la mayoría de los mecanismos de seguridad informática que nos protegen a todos nosotros cuando usamos internet o cuando interactuamos con computadoras, ¿sí? Entonces, bueno, eso para que estemos todos más o menos en la misma idea de lo que decimos cuando hablamos de criptografía.
Y un poco la motivación de esta charla era, surgió de esta noticia. No sé si se enteraron, pero en el año 2016, el año pasado, salió un terrorista en Estados Unidos y junto a su esposa mataron a 15 personas disparando, como cada tanto pasa en Estados Unidos que sale un loco disparando. Entonces la policía lo persiguió, lo terminó matando en un tiroteo, pero a este terrorista le capturaron un iPhone. Ese iPhone estaba bloqueado y con una nueva versión del sistema operativo de Apple que hace que el contenido del disco esté completamente encriptado, completamente cifrado, y solamente se puede desencriptar sabiendo el passcode. Ahora, el problema que tiene es que Apple también tiene una restricción en el iPhone que después de 10 passcodes que yo pruebo y fallan, se borra toda la información del teléfono. Entonces el FBI fue con ese teléfono a Apple y le dijo, bueno, necesito que me lo desbloquees porque acá puede haber información de próximos atentados, digamos, de próximos ataques terroristas. ¿Cuál es el problema? Apple fue, le dio el backup que tenían en iCloud de este terrorista, que era de hace 6 semanas, pero le dijo, mirá, no puedo desbloquear el teléfono. No es que no quiera, sino que la tecnología que tiene este teléfono en sí, la seguridad que tiene implementada, hace que nadie que no sea el que conoce el passcode pueda desbloquear ese teléfono. ¿Sí? Esto en Estados Unidos fue un revuelo muy grande, y por eso digo que quizás lo habrán escuchado, porque el gobierno de Estados Unidos llevó a la corte a Apple y le emitió una orden judicial para que le desbloquee el teléfono, y Apple decía, está todo bien, pero por más orden judicial que vos hagas, la tecnología, si la tecnología es inviolable, no se puede violar, digamos. Entonces, generó un montón de debates en cuanto había políticos de Estados Unidos diciendo, bueno, nosotros pusimos un hombre en la luna, ¿cómo no podemos desbloquear un teléfono? ¿No? Y la gente que se dedicaba a criptografía decía, bueno, que vos hayas puesto un hombre en la luna no quiere decir que podés poner un hombre caminando en el sol, digamos. Que vos puedas hacer una cosa no implica la otra, ¿no? La tecnología cuando es inviolable es realmente inviolable. Entonces, el FBI empezó a instigar a Apple para que pusiera un backdoor en sus productos. El FBI hace rato que está con esta idea del going dark. Ellos llaman going dark a esta idea de que yo tengo una orden judicial, le voy a pedir a Apple que abra el dispositivo, pero Apple no tiene los mecanismos técnicos para realizarlo, porque si realmente les está vendiendo a sus clientes un sistema seguro y la encripción no se puede romper, por más que Apple tenga la mayor buena voluntad del mundo, no puede acceder a romper ese cifrado. Entonces, bueno, el caso siguió más adelante. Después el gobierno de Estados Unidos consiguió la ayuda de una empresa israelí que se dedica a recuperar información de iPhones, y justo esa versión de iPhone que tenía el terrorista, que era un 5C, permitía, bajo ciertas circunstancias, copiar el teléfono entero, en la memoria del teléfono entero, en otro teléfono. Entonces era, bueno, tenemos 1000 passcodes posibles, vamos a hacer 10 intentos, copiamos 100 veces el teléfono, tenemos 100 teléfonos y en cada teléfono probamos 9 veces. Y así se resolvió el problema, y después el gobierno de Estados Unidos sacó las órdenes judiciales, pero en el medio también estuvo la campaña presidencial de Estados Unidos. Trump proponía boicotear a Apple para que les den el passcode. Bueno, y eso generó mucho revuelo y como que revivó un poco esta idea del going dark, digamos, del FBI diciendo, necesitamos hacer que las empresas de tecnología modifiquen sus productos para que nosotros podamos acceder a esos sistemas y podamos, ante una orden judicial, saber la información que hay ahí adentro. Y ese debate todavía no está resuelto de alguna forma, está sobre la mesa. ¿Puede el gobierno de Estados Unidos obligar a las empresas a usar criptografía más berreta, digamos, para poder violar ese sistema? Esa es un poco la pregunta de esta charla, digamos. La pregunta que tratamos de resolver en esta charla. Y por otra parte es, ¿debemos preocuparnos por esto o no? Digamos, esas son las dos inquietudes que quiero que tratemos de ver juntos. Vamos a volver un poco para atrás en el tiempo, a 1949, donde este señor, no sé si alguno lo conoce, Orwell, bueno, sí. George Orwell, en realidad se llama Arthur Blake, pero con un temita familiar se puso George Orwell, escribió y publicó una novela que se llamó 1984, que es un clásico del género de, bueno, los gobiernos espiando a las personas y esas cosas.
Él la escribe después de la Segunda Guerra Mundial y un poco la idea de la novela era, bueno, ¿cómo sería el mundo dentro de 40 años si hubieran ganado los nazis y el fascismo, digamos? Esa era la idea de la novela. Y lo que él describe en la novela es una sociedad fascista, digamos, donde el único partido que gobierna tiene control sobre todos los ciudadanos, hay una policía del pensamiento que hace que los ciudadanos tengan que pensar de cierta forma y cuando detectan algo raro los llevan a una habitación, que es la habitación 101, que es la habitación media que no se sabe al principio qué hacen ahí, pero aparentemente los torturan. Y, digamos, estos son los lemas, digamos, de ese partido, que es la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza, digamos. De esa forma el partido trata de controlar a la sociedad. Y lo más importante, digamos, y por qué traigo esta novela, es porque Orwell introduce en esta novela un concepto que seguro habrán escuchado por todos lados, aunque no conozcan la novela, que es el gran hermano, digamos. Esta idea de que el Estado está, o el gobierno, está escuchando todas las conversaciones que pasan por todos lados, que está vigilando activamente y de forma directa a los ciudadanos. De hecho, en la novela de Orwell, en esta sociedad, no había lugar donde los ciudadanos podían tener una conversación privada. Todas las habitaciones tenían telepantallas que eran como unas especies de cámaras también que permitían ver qué estaba pasando en todos lados. Entonces, esto se toma, digamos, y es como el icono de la vigilancia directa. ¿Sí? Es el Estado directamente vigilando y una sociedad sin privacidad absoluta. ¿Por qué estamos hablando de literatura en la UTN? Digamos, esa es la otra pregunta. Denme un minuto y les voy a explicar por qué. Durante los 90, ya viniendo más a nuestro tiempo, hubo una guerra que seguramente todos escucharon hablar, que es la guerra de los navegadores. Netscape introdujo el primer navegador, en realidad una empresa primero se llamaba Mosaic Communications, pero la idea del primer navegador web, como lo conocemos hoy, como el Chrome, como el Firefox, viene de acá, digamos. Estos tipos crearon el Netscape y Microsoft, que era como el big player de ese momento, no quería perder market share, entonces lanzó Internet Explorer y hubo toda una guerra ahí que finalmente la terminó ganando Internet Explorer. Y, por ejemplo, una de las cosas copadas que surgió de ahí es que los fundadores de Netscape decidieron hacer open source el código de Netscape y fundaron la Mozilla Foundation, que fue lo que hizo después posible el Firefox, que de alguna forma Firefox fue el primer navegador que le empezó a robar market share a Internet Explorer. Así que esa guerra generó estos temas. Pero esa guerra fue muy publicitada y también hubo otra guerra en paralelo que sucedió, que no fue tan publicitada y que quizás fue más importante, pero no muchos escucharon hablar de ella. Y fue una guerra por este iconito que hay acá abajo en el navegador, que es el candadito que tenemos todos cuando accedemos a Internet a través de un sitio HTTPS, y sobre todo sobre la tecnología que había atrás de ese candadito, que era la criptografía. De un lado de esta guerra estaban los cypherpunks. Los cypherpunks era gente que quería que la criptografía esté al alcance de todas las personas y que haya un uso generalizado de la criptografía, y no lo hacían así, eran más este estilo. O sea, bueno, Matt Place, David Chom, Timothy May, los héroes de algunos, se denominaron cypherpunks y de hecho escribieron el Crypto Anarchist Manifesto, que era tipo, bueno, queremos que la criptografía la use todo el mundo y queremos hacer software para que las personas se bajen ese software y se puedan comunicar de forma segura. Del otro lado estaban los gobiernos, en este caso principalmente el gobierno de Estados Unidos, que básicamente se vio muy asustado por esto, porque hasta ese momento el gobierno de Estados Unidos iba, pinchaba un teléfono, escuchaba lo que quería, o iba a una empresa de telecomunicación y le decía, dame la información de tal persona, y ellos lo tenían en texto plano y se lo podían dar. Entonces, básicamente lo que el gobierno veía era que estaban yendo de un mundo donde el gobierno tenía control total para escuchar a cualquier persona, a un mundo donde no había ningún control. Digamos, donde si las cosas realmente estaban encriptadas y la criptografía esa era fuerte, no iban a poder escuchar las conversaciones o leer nada. Entonces, se asustaron tanto con esto que de hecho clasificaron la criptografía como armas. Y, digamos, y si vos escribías código criptográfico y se lo mandabas a tu amigo en otro país, en realidad estabas exportando una munición. Era lo mismo que hagas un tanque y se lo mandes para que él lo pueda usar.
y estaba penado por ley exportar código criptográfico en los 90 en Estados Unidos. Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta que, bueno, esto de la criptografía puede ser que sea necesario para algunas personas, y puede ser que a las personas no les guste no poder tener ningún tipo de privacidad. Entonces, vinieron con su propia solución, y su propia solución fue esto, fue el Clipper Chip. El Clipper Chip era un chip que el gobierno de Estados Unidos quería que se embeba en todos los dispositivos electrónicos de comunicaciones, y que servía para tener cierto nivel de encriptación, o sea, servía para establecer comunicaciones encriptadas y seguras, pero el único truco era que, bueno, la NSA tenía la clave maestra y podía desencriptar todo lo que había ahí. Y nadie que no sea la NSA tenía acceso al código de ese chip, entonces, según su teoría, era, bueno, listo, este chip es inviolable porque nadie sabe lo que hay adentro y nosotros tenemos la master key bien guardada. La realidad es que uno de los cypherpunks, el profesor Matt Blaze, a la semana más o menos de que publicaron esto, encontró cómo no solo bloquear el acceso de la NSA al chip, sino hizo ingeniería inversa y pudo publicar todo el código fuente de este chip. Y bueno, se abandonó el proyecto porque ya claramente no era un proyecto seguro. Por otro lado, bueno, los cypherpunks tenían esta idea de, bueno, nosotros somos cypherpunks, estamos en las universidades, en las academias, escribimos código y hay un montón de trabajo ya realizado sobre criptografía, como el desarrollo de la criptografía de clave pública y un montón de cosas que no se está usando, digamos, y que el gobierno está prohibiendo usar. Entonces, de alguna forma, algunos se volvieron un poco locos, algunos se fueron a Anguila, que es una isla que está en el medio del Caribe, a hacer un proyecto de criptografía, si lo que nos dice que o no estaban casados o no tenían novia, pues imagínate, mi amor, me voy una semana al Caribe con unos amigos a programar unas cosas. Pero bueno, Anguila no tenía reglas en contra de la exportación de código criptográfico, entonces se fueron ahí y desarrollaron tecnologías de criptografía. Algunos se fueron al Principado de Sealand, eso que ven ahí es una plataforma antiaérea británica que construyeron durante la Segunda Guerra Mundial y la construyeron en aguas internacionales y después la abandonaron. Entonces, este loco que se llama Roy Bates en los 60 voló a esa plataforma que está en aguas internacionales y básicamente la reclamó como su país. Digamos, y le puso el nombre del Principado de Sealand y está en aguas internacionales, o sea que no hay ninguna ley de ningún país que rija sobre eso. De hecho, si van al sitio web del Principado de Sealand, por 30 euros le venden un título de nobleza del Principado. No es tan caro tampoco. En Estados Unidos, otros como Phil Zimmermann desarrollaron PGP. ¿Alguien sabe qué es PGP? ¿Escucharon hablar de PGP? ¿Lo usaron alguna vez? Sin miedo a las manos. Uno, dos. Muy pocos, está bien. Y en esta audiencia, digamos que haya muy pocos que lo conozcan, es un síntoma, digamos, algo. PGP es un sistema se llama Pretty Good Privacy, muy buena privacidad supuestamente, y es un sistema que permite que dos personas intercambien información de forma cifrada usando técnicas de clave pública y clave privada. Philip Zimmermann lo desarrolló en Estados Unidos, pero tenía este problema de que no podía exportarlo, porque si lo exportaba iba preso por exportar municiones. Entonces, publicó todo el código fuente en un libro que se llamó PGP Source Code and Internals, y el truco era que el libro ese vos lo podías escanear y la computadora podía entender los caracteres, entonces escaneabas el libro y tenías todo el código en la computadora. Entonces, como en Estados Unidos vos podés prohibir código criptográfico, pero no podés prohibir un libro porque estás atentando contra la libertad de expresión, no podían prohibirle que venda este libro al mundo, digamos. Y así también fue una de las formas en las que PGP se distribuyó a través del mundo. Estas cosas siguieron los cypherpunks de un lado, siguieron los gobiernos del otro, se fueron aflojando las leyes de exportación de código criptográfico hasta el 2000, donde básicamente el gobierno de Estados Unidos dio de baja todas las restricciones y la criptografía se podía exportar y se podía hacer pública a todo el mundo. Una de las cosas que había prohibido el gobierno de Estados Unidos era como no podías exportar código criptográfico fuerte, las versiones de los navegadores que mandabas a otros países, afuera de Estados Unidos, no podían tener claves de 128 bits para desencriptar para encriptar las comunicaciones. Entonces,
SSL, HTTPS, que es lo que usamos todos para conectarnos a Internet y lo que nos protege, los navegadores que se exportaban afuera tenían claves más pobres. Y de hecho, ese tipo de cosas quedó como quedan las minas después de que termine una guerra, y en el año 2015 unos hackers detectaron que ese código todavía estaba en los navegadores y que podían engañar a los navegadores para que usen un sistema de encriptación más baja y así romper SSL. Entonces, se llamó el Freak Attack, salió en todos los medios, tipo, y fue muy groso porque lo que quiere decir es que hasta el año 2015, desde que se inventaron los browsers, estaba este problema que hacía que si un navegador creía que estaba en otro país, que tenía que usar un código de cifrado más débil, vos podías romper ese encriptado y ver lo que estaba hablando el usuario con el servidor, sea la password, sea cualquier información que estabas enviando. Entonces, esto también es un poco lo que pasa cuando los gobiernos empiezan a poner restricciones sobre la criptografía. No solo molestan en ese momento y porque decís, bueno, ahora el gobierno va a tener acceso, sino que si el gobierno tiene acceso porque la criptografía es débil, hay otras personas que también pueden llegar a tener acceso porque la criptografía es débil. ¿Sí? Y de hecho, bueno, esto es un caso real y pasó hace 2 años, nada más. Ahora, supuestamente los cyberpunks ganaron la guerra porque el gobierno de Estados Unidos decidió remover todas las restricciones de exportación de código y de criptografía y se podía usar criptografía fuerte. Y estas eran las predicciones que ellos tenían de lo que iba a pasar cuando terminara la guerra. Básicamente iba a florecer el dinero digital y anónimo, la propiedad intelectual iba a desaparecer, la vigilancia de los gobiernos se volvería imposible y los gobiernos no van a poder cobrar impuestos porque va a haber dinero digital y anónimo, por lo que los gobiernos van a caer. Digamos, estas eran las predicciones que tenían ellos hace 20 años. 20 años después, la criptografía es lo que nos permite conectarnos de forma segura a Pago Mis Cuentas para pagarle a la FIP nuestros impuestos, digamos. O mandar nuestra tarjeta para comprar un libro de Mahul. Entonces, bueno, y además de eso, obviamente sabemos que en el año 2013 Snowden nos contó que el gobierno de Estados Unidos vigilaba a todo el mundo y sobre todo si ustedes eran extranjeros ni siquiera necesitaban órdenes judiciales. Entonces, y hasta estos días, digamos, muy pocas tecnologías tienen encriptación o cifrado de punta a punta. De hecho, este año recién WhatsApp implementó cifrado de punta a punta, pero la mayoría de las tecnologías que hay hoy, hay cifrado entre mi máquina y el servidor de Google, pero en el servidor de Google mis datos están planos, digamos, y si el gobierno de Estados Unidos quiere ir a escuchar ahí, puede tranquilamente, porque de hecho la lógica diría, bueno, el gobierno de Estados Unidos necesita una orden judicial para ir a Google, pero como funciona esto en Estados Unidos, ellos tienen como unas especies de cortes privadas que no son públicas por un tema de seguridad nacional, entonces es casi como un sello, que van y dicen, bueno, dame el sello que tengo que ir a Google, y van y se lo dan, y ni siquiera, esas cortes ni siquiera tienen vigilancia del Congreso de Estados Unidos, entonces es como casi un paso administrativo. Entonces, digamos, ¿qué pasó? ¿Por qué, digamos, ganamos la guerra? Ganaron la guerra los cypherpunks y 20 años después estamos en este punto, digamos, nada de lo que dijeron se cumplió. Hay cierto dinero digital y pseudoanónimo como es el Bitcoin, que si no compraron todavía, no sé, están a tiempo. Todos tienen algún MP3 o alguna película pirateada, digamos, pero la propiedad intelectual sigue estando ahí, los gobiernos siguen cobrando impuestos, digamos. Yo creo que un poco lo que pasó fue que los cypherpunks se prepararon para un futuro determinado. El futuro que ellos veían era el futuro de Orwell, digamos, el futuro del sleeper chip, digamos, del gobierno directamente tratando de intervenir las comunicaciones y de la vigilancia directa, digamos, del gobierno activamente vigilando eso, y se prepararon para un futuro de fascismo, digamos, que era lo que ellos veían venir. Y lo que ocurrió es que el mundo no tuvo un futuro de fascismo generalizado, el mundo tuvo un futuro de democracia generalizada. Y la democracia es mejor que el fascismo, pero también es diferente. Por ejemplo, si yo digo cuántos estarían de acuerdo con un dispositivo mandado por el gobierno, una ley, que le reporte al gobierno todo el tiempo tu ubicación geográfica y que lo tengas que llevar con vos sí o sí todo el tiempo. Nadie calculo que estaría de acuerdo con eso. Eso es claramente fascismo. Lo tenemos por decisión propia y se llama celular. Exacto.
¿cuántos usan el celular? La mayoría. Y encima pagan por el celular. Así que, de alguna forma, esto es la democracia, digamos, está bien. Yo tengo un celular, y yo también, yo estoy acá dando la charla y tengo un celular y lo llevo conmigo a todos lados y no lo pago nunca. ¿Y por qué uso un celular que es un mecanismo es un bag portátil, digamos, que estoy llevando en mi bolsillo y opera sobre un protocolo inseguro y le reporta mi localización a una empresa de telecomunicación que por ley está obligada a compartir esa información con el gobierno? ¿Y por qué uso un celular? Digamos, ¿cuál es la diferencia entre un celular y un dispositivo mandado por el gobierno? ¿Quién se anima? Exacto. La diferencia es decisión, ¿no? O sea, nadie me obliga a usar un celular, yo estoy decidiendo usarlo y un dispositivo mandado por el gobierno sería una obligación, digamos. Ahora, me gustaría poner entre signos de pregunta esa decisión. ¿Cuál es la decisión que yo estoy haciendo cuando digo, bueno, yo elijo tener un celular? ¿Es solamente, bueno, quiero jugar al Candy Crush mientras viajo en el 115? ¿O hay algo más, digamos? Yo la preguntaría, ¿yo puedo elegir no tenerlo? ¿Yo puedo elegir no tenerlo? Sí, puedo elegir no tenerlo. Pero de alguna forma, como la sociedad hace planes hoy en día, no tener un celular, de alguna forma, es estar afuera de parte de la sociedad. La otra vez fui a la casa de uno de mis mejores amigos, que se mudó hace unos años, y fui un montón de veces, y cuando llego no tenía batería en el celular, y cuando me di cuenta que estaba en la puerta dije, no sé en qué departamento y en qué piso vive, porque siempre que llego le mando un mensaje, le digo, bajá que boludo que estoy abajo. Claro, no sabía ni qué piso ni qué departamento. Entonces, la sociedad cambia su forma de interactuar. Antes por ahí era, bueno, che, nos encontramos en el Musimundo de Cabildo a las 3 de la tarde, a tal hora, y ya vos ibas y te encontrabas ahí, y ahora es, bueno, cuando estoy llegando te mando un mensaje. Entonces, ¿yo puedo decidir no tener un celular? Sí, puedo decidir no tener un celular. Pero de alguna forma esa decisión no es una decisión tan simple como, bueno, no quiero tener un celular, sino no quiero relacionarme de cierta forma con la sociedad, que es la forma en que la sociedad está eligiendo hoy para relacionarse, ¿sí? Entonces, no es una decisión tan simple como parece. Volviendo un poco a 1932, este es el otro autor que quería charlar hoy, que es Aldous Huxley. Huxley, antes que Orwell, escribe una novela en 1932 que se llama Brave New World, que se tradujo acá como, en un mundo hispano, como Un Mundo Feliz. Y básicamente es otra novela del mismo género, y lo que la novela cuenta es otro tipo de sociedad, también controlada, también totalitaria, pero donde la gente, en vez de ser controlada directamente por el gobierno, es controlada a través de la tecnología, las drogas y el placer, digamos. De hecho, por ejemplo, una de las leyes de esa sociedad es que la promiscuidad es un deber de todo ciudadano, digamos. No está tan mal. Pero acá el control del gobierno hacia la sociedad es ejercido de forma sutil, a través de drogas, de placer, a través de desconocimiento. Lo que Orwell tenía miedo, digamos, lo que Orwell temía en su novela era que se prohibieran los libros, ¿sí? Y que la sociedad no tuviera información. Y lo que Huxley dice en su novela es, no va a hacer falta prohibir los libros, porque es más fácil entretener a la sociedad y convertirla en una cultura cautiva, digamos, sin demasiado interés por la información, de esta forma, digamos, con las drogas, con la tecnología, con el sexo, con el placer. Entonces, a la vez, Orwell tenía miedo de que la información se censurara, digamos. Decía, bueno, si la población no tiene acceso a los medios de comunicación y los medios de comunicación están controlados todos por el gobierno, bueno, no se van a enterar de las cosas malas del gobierno. Y lo que Huxley decía era, bueno, sobreinformemos a la sociedad, y al haber tanta información, bueno, la sociedad no se va a preocupar tanto por las cosas que están pasando. ¿Por qué tiene sentido esto? Digamos, bueno, y última cosa, esto es una frase del libro de Huxley que decía: los libertarios civiles y racionalistas, siempre alertas para combatir la tiranía,
fracasaron en cuanto a tener en cuenta el inmensurable apetito por distracciones experimentados por los humanos. Esto básicamente lo que quiere decir es, bueno, sí, preocupate por la vigilancia directa, pero hay otra cosa en la que tenés que preocuparte antes, y es que la gente se preocupe por no ser vigilada de forma indirecta, digamos, y no se distraiga, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto lo traigo porque, por el caso que viene a continuación, este señor se llama John Poindexter, es un político militar estadounidense que después de los atentados del 2001 empezó un programa del gobierno de Estados Unidos que se llamó Total Information Awareness, que es conocimiento total de la información. Y básicamente la idea de este programa era acumular los datos de todas las personas del mundo, tenerlos disponibles en repositorios a gran escala. O sea, lo que él decía era, no te preocupes por analizar los datos, junta todo. Vos juntá toda la información que puedas tener de las personas, metela en un repositorio grande de datos y después hacer data mining sobre eso. Meterle una tecnología que nos permita buscar y decir, bueno, a ver, mostrame los que son terroristas, digamos, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, lo que él proponía era esto, ¿no? O sea, acumular todos esos datos de vuelta, el control directo, ¿no? O sea, esto en 2002. Es eso. Total Information Awareness era esto, era control directo, era el gran hermano directamente tratando de controlarte, tratando de acceder a tus datos, a tu información. Cuando eso se supo, digamos, llegó a la prensa y en la prensa hubo un gran escándalo, digamos, lo mismo pasó con el Creeper Chip en su momento. Y después de un tiempo, ese programa fue deshabilitado, digamos, y lo dieron de baja, por suerte. Ahora, si analizamos por qué falló Total Information Awareness, pensemos por qué falló. Este que está acá es el logo de Total Information Awareness, es el logo de verdad, digamos, no es el logo que dice. O sea, el ojo ahí mirando sobre el mundo y teniendo todo el control sobre el mundo, y estas frases en latín quieren decir conocimiento, la información es poder, el saber es poder. Claramente, esta gente es del viejo mundo, esta gente es de Orwell, esto es el gobierno tratando de acceder directamente. Para empezar, si querés hacer un programa del gobierno así tan creepy, digamos, usá un logo más amigable. De hecho, o sea, tendrías que usar un logo que no sea que no asuste, digamos, que sea medio, que sea colorido, digamos, que sea como completamente inocente, digamos, que parezca que no pasa nada. ¿Sí? Porque si vemos, digamos, lo que hace Google, digamos, y lo que quería hacer Total Information Awareness, es exactamente lo mismo. O sea, Google, ¿cómo hace plata? Google hace plata minando los datos que conoce de todos nosotros. Digamos. Ellos guardan todos esos datos en un repositorio enorme, les agregan, hacen data mining sobre eso y después pueden mostrarte a vos la publicidad que más tiene que ver con vos. Digamos, eso es lo que venden y de esa forma hace plata Google. Digamos. Yo cuando uso Gmail no pago por Gmail, porque Google tiene un negocio atrás de eso que le permite darme ese servicio de forma gratuita. Entonces, de hecho, Bing Cerf, que es Chief Internet Evangelist en Google, y de hecho es el padre del protocolo TCP también, o sea que es alguien que sabe de lo que estaba hablando, preguntado por qué Google no encripta los datos de los usuarios y con una clave que solamente el usuario conozca, digamos. Y lo que dijo es esto, digamos, no podríamos correr nuestro sistema si todo estaría encriptado, porque entonces no sabríamos qué anuncios mostrarte. Así que este sistema está diseñado en torno a un modelo de negocio particular. Eso es lo que yo les decía, o sea, es bastante sincero, digamos. Google se dedica al negocio de la vigilancia y a saber, en base a toda la información que tiene de vos, qué anuncio te va a mostrar para que vos compres. Digamos. Claramente la intención es distinta, digamos. Google no es John Poindexter, digamos. Google no está tratando todo el tiempo de espiarte a vos porque le interesa tu privacidad, sino que ellos lo hacen para minar datos y para tener un modelo de negocio. Pero, digamos, están en el negocio de la vigilancia. De hecho, si yo les pregunto, ¿quién sabe más de sus ciudadanos? Kim Jong-un, que es el presidente de Corea del Norte, o Google,
Y la respuesta es claramente Google. Digamos. Google sabe mucho más de los ciudadanos de Corea del Norte que el dictador de turno, digamos. Entonces, de vuelta, yo podría decir, bueno, yo no quiero formar parte de la base de datos de Google. Digamos, yo no quiero que Google sepa nada de mí. Con lo que tendría que empezar por dejar de usar todos los servicios de Google y por otra parte, tendría que decir, bueno, no le voy a mandar nunca más un mail a nadie que tenga Gmail. Entonces, acá estamos en el tema de la decisión de vuelta. Está bien, yo puedo decir no mandarle más nada a nadie que use Gmail, pero probablemente Gmail hoy es el email más usado y me dejaría fuera de parte de la discusión que está pasando en la sociedad hoy en día. Entonces no es una decisión tan simple, no es una decisión como, bueno, no, yo no quiero formar parte de Google, sino que tiene otras connotaciones más del nivel social. Volviendo al caso de Apple, básicamente yo les conté cómo se resolvió, pero volvió a disparar esta idea de que la NSA quiere que las empresas de tecnología introduzcan backdoors, introduzcan fallas de seguridad, por decirlo de alguna forma, en sus productos para poder craquear esa seguridad, craquear esa criptografía, llegado el caso de que se necesite. Entonces, la pregunta es, ¿van a poder hacerlo, digamos? ¿Va a poder directamente el gobierno de Estados Unidos forzar a las empresas de Silicon Valley, digamos, a que pongan backdoors en sus productos? Hay una ley que es la ley de CALIA, yo no soy abogado, pero la ley de CALIA es la ley que le da acceso al gobierno de Estados Unidos a la información de las empresas de telecomunicación y de tecnología. Y este párrafo de la ley dice que la empresa de telecomunicaciones no será responsable de descifrar o asegurar la capacidad del gobierno para descifrar cualquier comunicación cifrada, de vuelta, por un abonado o cliente, a menos que el cifrado haya sido proporcionado por la empresa y la empresa posea la información para descifrarlo. Es medio un trabalengua, pero básicamente lo que dice es, el gobierno no puede forzar a las empresas de telecomunicación y a las empresas de tecnología a que descifre contenido cifrado. Entonces, si por ejemplo WhatsApp implementó cifrado de punta a punta y dos personas, Alice y Bob, se mandan mensajes con clave que ellos dos conocen, el gobierno de Estados Unidos no puede ir a WhatsApp a decirle desciframe esta comunicación, primero porque WhatsApp no tiene los medios y no tiene la obligación legal de hacerlo por este párrafo de la ley. Si va a haber una próxima criptoguerra como hubo en los 90, va a ser por este párrafo de la ley. O sea, el próximo intento va a ser el gobierno de Estados Unidos tratando de sacar este párrafo de la ley. Y yo creo que no lo va a lograr. Yo creo que no lo va a lograr por dos razones. La primera es que hay algunas empresas como Silent Cycle y SpiderOak, y hay otras, muchas, cuya única razón de estar en el negocio, digamos, la única razón por la que hacen plata y por la que son rentables y existen, es porque te ofrecen seguridad. Digamos, Silent Cycle es como un Skype, pero que te ofrece encriptación de punta a punta. Entonces, si el gobierno de Estados Unidos tiene que forzar a Silent Cycle a que meta un backdoor en su producto, Silent Cycle no tiene nada que vender ya. Digamos, uno no usa esta empresa porque el audio es espectacular, uno la usa porque ellos te dicen explícitamente que es una empresa segura y que ofrece cifrado de punta a punta. Lo mismo SpiderOak. SpiderOak es una especie de Dropbox que te permite tener backups en la nube con una clave, cifrados con una clave que solo vos conocés y nadie más conoce. Entonces, ¿puede el gobierno de Estados Unidos forzar a una empresa así a que use cifrado, use una clave maestra que te permita acceder a ese cifrado? La respuesta para mí es no, porque si lo hace, la empresa se va a fundir, digamos. Lo que tendría que hacer el gobierno de Estados Unidos es decir, bueno, yo quiero que esta empresa directamente se funda, y eso no se puede hacer desde el gobierno. Por otra parte, a mí no me preocupa tanto este tipo de vigilancia, si bien obviamente hay que tenerlo en cuenta, porque este tipo de vigilancia es vigilancia directa. Es Orwell, es el gobierno tratando de acceder a los datos directamente de las personas. Y como vimos en el pasado, cuando las personas están al tanto de que el gobierno quiere acceder directamente a sus datos y hay un caso de vigilancia directa, se terminan quejando y terminan saliendo en la prensa y se termina cancelando ese tipo de programas. Lo vimos con el Clipper Chip y lo vimos con Total Information Awareness. Entonces,
este tipo de vigilancia no es la que más me preocupa a mí. A mí lo que más me preocupa hoy, y creo que abro el debate como para que lo piensen, es el tipo de vigilancia sutil, el tipo de vigilancia de Huxley, digamos, donde nosotros no sabemos bien qué pasa con la información que le estamos dando a Facebook, a Google, y es mucho más difícil que la gente se queje de eso, digamos, y se preocupe por eso. También, a la vez, lo que decíamos antes, cuando el gobierno se mete y trata de hacer que Apple ponga un backdoor en su producto, lo que está haciendo es que Apple tenga un sistema más inseguro, ¿sí? Porque, digamos, ponele que convencen a Apple para que ponga una key única en su producto, una master key que posee el gobierno de Trump, y como Trump es un amor, sabemos que la va a tener guardada y no va a hacer nada malo con eso. Pero no sabemos qué va a pasar después, o no sabemos qué va a pasar en otro país como China o algún país que no tenga tanto respeto por las libertades individuales, digamos. Entonces, ese tipo de vigilancia directa yo no la veo tan factible que suceda. Ahora, sí me preocupa más el tipo de vigilancia indirecta y sutil. Para terminar, como última cosa, quería repasar esta frase de Huxley, que es: la lección más importante de la historia es que el hombre no aprende demasiado de las lecciones de la historia. Lo que vimos, digamos, las criptoguerras ya pasaron 2, 3 veces, pasó antes también, digamos. Entonces, tendríamos que aprender de eso, tendríamos que decir, bueno, ¿qué podemos hacer para que no vuelva a pasar? ¿Qué podemos hacer para que PGP, cuando yo en la Facultad Tecnológica pregunto cuántos lo conocen, 2 levanten la mano y 1 lo haya usado, ¿sí? Ahí hay un problema que tenemos que pensar los que trabajamos en la industria y trabajamos en seguridad informática. Así que bueno, de eso va la charla y gracias.